Hola a todos, soy Antoni Montalbán y a continuación voy a analizar para SSCAC la siguiente partida de la División de Honor del Campeonato de Cataluña por equipos, disputada en abril de 2013 entre el gran maestro Fernando Peralta, con blancas, y el gran maestro Daniel Alsina, con negras. Vamos con la partida. D4, vemos que Fernando Peralta sale de peón de dama, como en él es habitual. Sigue caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5. Y aquí tenemos que Daniel Alsina responde con la defensa Grunfeld. En su caso, juega también otras defensas y esquemas contra el peón de dama de las blancas, pero hoy elige esta interesante y ambiciosa defensa, donde las negras cambian un peón central y otorgan cierta iniciativa a las blancas, a cambio de una mayoría de peones en el flanco de dama, que puede resultar una ventaja en el final. Sigue C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3, alfil G7 y alfil C4. Peralta continúa con la línea principal. Otras posibilidades son caballo F3, alfil E3, que normalmente suele transponer, o bien ya la más secundaria, alfil B5, jaque, C6 y alfil A4. Esta línea tiene como objeto tratar de dificultar el C5 de las negras, pero bueno, la verdad es que el alfil blanco no queda aquí muy bien colocado. Bien, regresando a la partida con alfil C4, sigue C5. Y aquí Peralta continúa con caballo E2. Hay que hacer notar que en esta posición, y en general en la defensa Grunfeld, las blancas se cuidan mucho de jugar caballo F3, ya que tras enroque seguiría la clavada alfil G4, que comprometería gravemente el peón de D4, que resulta fundamental para la posición blanca. Bien, en la partida, tras caballo E2, siguió enroque por ambas partes, caballo C6, presionando en D4, alfil E3, defendiendo el peón, y Daniel Alsina sigue con dama C7, la jugada más moderna. La otra posibilidad sería la más clásica, alfil G4, que naturalmente se responde con F3, y aquí las negras continúan con caballo A5. Hoy día la continuación preferida es alfil D3, sin embargo, antiguamente gustaba también alfil F7, lo cual implica ganar un peón. Esto incluso se jugó en una de las partidas del match por el Campeonato del Mundo entre Karpov y Kasparov en Sevilla, pero posteriormente se vio que con jugadas más o menos naturales, las negras molestaban la posición blanca y en general conseguían una compensación razonable por el peón. Por esto hoy día se prefiere alfil D3, y aquí tras el cambio en D4 las negras retiran el alfil, y en esta posición las blancas deben decidir o bien jugar D5 directamente entregando la calidad en la gran diagonal, o bien entregar el peón de A2 jugando torre C1. En este caso las negras capturan el peón, a continuación las blancas responden con dama A4, el alfil se retira, las blancas hacen ahora el avance de 5 sin tener que entregar calidad, pero eso sí, las negras quedan con un peón de más y dos peones pasados y ligados en el flanco de dama, lo cual potencialmente es peligroso. En el otro caso, es decir, si las blancas juegan D5 directo, las negras capturan en A1 y a continuación sigue F6, no es posible tomar en E6 porque el alfil de D3 estaría en el aire, y aquí eventualmente se sigue con alfil H6, torre 8 y seguramente rey H1. En esta posición las blancas tendrían calidad entera de desventaja, pero evidentemente la posición negra en su flanco de rey está algo debilitada y las blancas tienen compensación. En todo caso, la posición naturalmente es complicada. Volviendo a la partida, tras dama C7 de Alsina, Peralta sigue con torre C1. La jugada principal, que además resulta muy natural. Las blancas colocan su torre enfrente de la dama negra, y así, en caso de cambiarse peones en D4 y abrirse la columna C, esta situación resultaría favorable. Y Alsina responde con B6, una jugada secundaria e incluso dudosa. Aquí lo más habitual es torre D8, donde las blancas tienen varias opciones, pero en principio de las más habituales es alfil F4, amenazando a la dama negra, y se responde con dama D7. Por ejemplo, en caso de E5 seguiría
simplemente alfil G5, tocando la torre, torre D6 y alfil D5. En esta posición todas las piezas negras apuntan al peón D4 de las blancas, pero en caso de capturarse se abriría la columna C, como os he comentado anteriormente, y esto resultaría favorable a las blancas. Por esto aquí se prefiere seguir con dama D7, y ahora que las negras han acumulado todas sus piezas prácticamente contra el peón blanco de D4, las blancas simplemente avanzan con D5, seguiría caballo A5. También es posible caballo E5, pero en tal caso habría que contar con alfil por E5, alfil por E5 y F4. Bien, tras caballo D5 y caballo A5, se retira el alfil con alfil D3, las negras aprovechan para expandirse en el flanco de dama con B5, podría seguir por ejemplo alfil E3, E6, enseguida que tienen ocasión las negras contraatacan en el centro, caballo F4 para sostener el peón de D5, C4, alfil B1, dama E7, y aquí por ejemplo con dama F3 seguramente las blancas están ligeramente mejor. Bien, siguiendo con la partida, tras el B6 de Alsina, Peralta continúa igualmente con alfil F4. Seguramente por analogía con la línea anterior, pero en esta posición había también otras opciones. Lo primero que hay que indicar, por supuesto, es que las blancas no pueden ganar ningún peón, dado que D por C5, B por C5, ahora alfil por C5 sería un grave error, ya que con caballo E5 quedarían ambos alfiles blancos atacados y las negras ganarían una pieza. Bien, tras B6, lo que sí que sería otra opción para las blancas sería F4, apuntando al avance F5, las negras se oponen a ello con E6, y las blancas deberían preparar el avance mejor con alfil D3, dado que de momento F5 resultaría prematuro. Aquí seguiría, por ejemplo, alfil B7, dama D2, para a continuación proseguir con F5, pero las blancas siempre deben atender al peón de D4, que resulta absolutamente vital para su posición. Otra opción, tras este B6, sería dama D2, alfil B7, caballo F4, E6, aquí las blancas ya avanzan con D5, y en caso de caballo E5 simplemente alfil E2, y sí que parece que en esta posición las blancas están ligeramente mejor. Bien, tras el alfil F4 de Peralta, la dama negra queda amenazada, y Alsina debe responder, y lo hace con E5. Y en esta posición, Peralta tiene dos opciones: capturar en E5 o retirarse con el alfil. Y decide capturar con D por E5. Pero seguramente esto no es lo mejor. Había que contar tanto con alfil G3, y en tal caso alfil B7, alfil D3, torre a D8. Cuando la presión sobre D4 ya resulta insoportable, las blancas avanzan con D5. Seguiría, por ejemplo, caballo A5, C4, alfil A6, dama D2, caballo B7. El caballo busca la casilla de bloqueo en D6. Y tenemos una posición con el centro cerrado y bloqueado. Podría seguir, por ejemplo, alfil H4, torre D7, F3, caballo D6, etc. La otra alternativa sería alfil E3. Entonces, torre D8 igualmente, y las blancas, al igual que en la variante anterior, avanzan con D5, caballo E5, alfil D3, C4, alfil C2, caballo B7, buscando igualmente, en este caso, las casillas C5 y D6, torre B1, caballo C5, y aquí parece que con F4 las blancas pueden buscar más fácilmente abrir el centro y tener un juego más abierto. Podría seguir E por F4, alfil por F4 y alfil E5, dama D2, etc. Volviendo a la partida, tras la captura en E5, ahora es Alsina quien tiene el dilema de decidir de qué pieza recapturar, y atención, porque será una decisión que condicionará mucho la posición. Sigue con alfil por E5. Sin embargo, como se verá, esto resulta un error. Las negras no deben cambiar su alfil de casillas negras por dos razones. Primero, porque está bien colocado en la gran diagonal, donde ejerce cierta presión, pero sobre todo porque es un protector natural del enroque negro, y con su desaparición, las casillas negras quedarán débiles
y serán una fantástica vía de penetración para las piezas blancas en las próximas jugadas. En su lugar, había que retomar con caballo por e5, y si bien de momento este caballo queda clavado, a continuación las negras moverán, por ejemplo, dama e7 y tendrán una posición muy razonable. Seguiría seguramente, al igual que en la partida, alfil d5, alfil b7, c4, torre de a d8, y en caso de que las blancas intenten alfil g3 para continuar con f4, entonces dama e7, desclavando así el caballo, y f4 se contestaría con alfil por d5, c por d5, caballo g4, amenazando la entrada en e3, dama d3, torre de f8. Obsérvese cómo las negras, enseguida que tienen ocasión, hostigan el centro de peones de las blancas, e5, y aquí debería seguir g5. Una jugada atrevida, pero necesaria, para romper la cadena de peones y, en definitiva, el centro de peones de las blancas. Dama f3, g por f4, dama por g4, f por g3, caballo g3, y las negras llegan a tiempo de jugar dama por e5. Es muy importante eliminar al menos uno de los dos peones blancos de la quinta fila, y así las negras consolidan su posición. Seguiría caballo f5, pero aquí las negras pueden seguir, por ejemplo, con h5. No obstante, sí que es cierto que hay que atender a la trampa torre por d5, ya que seguiría caballo h6, y a continuación, con la entrada en f7, las blancas ganarían. Pero con h5, las negras mantienen la posición bajo control, y por ejemplo, tras dama g5, dama f6, y tras el cambio de damas, la posición está aproximadamente igualada, pero en todo caso las negras están fuera de peligro. Tras la captura alfil por e5, Peralta naturalmente cambia en e5, caballo por e5, y sigue con su idea natural, alfil d5, alfil b7 y c4, solidificando este alfil en d5, torre de a d8, y aquí sigue con f4. Nótese como ahora para las blancas resulta mucho más fácil realizar este avance, y Alsina se retira con caballo c6. Ya no servía caballo g4, puesto que ahora, tras dama d3, b5, en caso de una jugada más pasiva como torre d7, entonces e5, caballo c3 primero, con idea de e5, caballo 4, y la entrada por la casilla f6 y en general por las casillas negras del flanco de rey. Tras b5, simplemente dama f3, caballo f6, pero entonces simplemente con los cambios en b7, el avance que fuerza el cambio de damas, torre de 2, caballo g3, hay que mover el caballo y las blancas simplemente ganan un peón. Bien, tras la retirada más prudente pero pasiva, caballo c6, Peralta sigue con dama d2 y Alsina responde con a6. No obstante, hay que indicar que en vez de dama d2 era considerar caballo c3, al igual que como hemos visto anteriormente, con la idea, por ejemplo, de caballo d4, e5 y entrar por la ruta caballo 4 y f6, buscando igualmente las casillas negras del flanco de rey. Bien, tras a6, Peralta sigue con torre c3. Esta torre se coloca en la tercera fila y ya se vislumbra una posible maniobra con torre h3 y dama h6, creando graves amenazas contra el enroque negro mediante la penetración por las casillas h6 y f6 que la ausencia del alfil y del filancheto ha dejado huérfanas. Alsina responde con caballo e7, tampoco solucionaba nada b5, seguiría a por b5 y tanto en el caso de caballo b4 como a por b5 las blancas seguirían con f5 con un planteamiento de ataque idéntico al de la partida. En cambio, no sería recomendable la captura torre por c5, ya que tras dama b6 esta torre quedaría clavada y ello comprometería la posición blanca. En la partida, tras el caballo e7 de Alsina, Peralta sigue con la evidente f5,
que, por decirlo comúnmente, se va de las manos, y así quedan planteadas graves amenazas contra el enroque negro. Por ello, Alsina tiene una posición muy delicada, pero de momento la continuación es prácticamente forzada. Caballo por D5. Y aquí tenemos otro de los momentos clave de la partida en que hay que decidir de qué peón recapturar. Peralta continuó con C por D5. Sin embargo, con ello desaprovechó la magnífica oportunidad que le brindaba E por D5. Todo se basa en que para contrarrestar las siguientes maniobras de ataque contra su enroque, a las negras solo les queda colocar su dama en la gran diagonal con dama E5. Y así, llegado el caso, torre H3 y dama H6 será contestada con dama G7. Pero antes de esto, las blancas pueden jugar torre E3. ¿Y ahora qué hacen las negras? Si abandonan la gran diagonal, la maniobra con torre H3, dama H6 y F6 llevará al mate. Para mantenerse, solo queda la triste dama H8, ya que dama F6 perdería inmediatamente por F por G6, dama G6 y torre G3 ganando la dama, y en caso de dama G7 seguiría torre E7 atacando el alfil C8, y ahora F6 obliga igualmente a colocar la dama en H8. Así pues, tras dama H8 seguiría F6 y la dama negra queda encerrada en esta patética posición y se puede decir que las blancas van a jugar con dama de más. En estas condiciones, Alsina no hubiese podido sostener su posición durante muchas jugadas. Volviendo a la partida tras la captura C por D5, ahora dama E5 tienen la gran diferencia de que las blancas no pueden amenazar a la dama negra. Aún así, la posición negra sigue bajo grave peligro, pero las blancas ya no pueden forzar el desenlace de la variante anterior. De todos modos, las blancas siguen teniendo un fuerte ataque, pero aquí Peralta juega F6 y no acierta con la continuación más fuerte. Resultaba prácticamente ganadora, aunque larga y complicada, dama H6, y tras dama G7 seguiría dama H4, la amenaza F6 obliga a las negras a jugar F6, pero entonces torre G3 presiona el punto G6 y las negras se ven obligadas a realizar el avance G5, seguiría dama H5 y por ejemplo torre de F8, pero aquí simplemente las blancas continúan con caballo F4. No importa que las negras capturen el peón de E4, caballo E6 resulta terrible y las negras tienen que eliminar este caballo. Torre por E6, pero ahora simplemente con D por E6, la ventaja material de las blancas ya es muy grande. Por ejemplo, tras alfil C8, torre 1, el avance de este peón solo puede ser bloqueado con dama E7 y ahora sencillamente con H4 el peón de G5 no puede ser defendido de forma adecuada y con su caída la posición negra se derrumba. También hay que indicar que tras dama H6, en caso de torre D6, para capturar el peón de F en caso del avance F6, seguiría torre H3 primero, dama G7 y ahora dama F4. Atacando la torre, sería respondido por ejemplo con torre de Fd8, pero ahora ya las blancas pueden realizar el avance F6, aquí por lo menos las negras tienen la retirada dama F8, pero lo importante es que aquí el avance E5 resulta demoledor, ya que tras torre por D5 sigue E6, este peón amenaza avanzar hasta E7 y tiene que ser capturado, pero ahora sencillamente F7 y tras rey H8, dama H4 con la doble amenaza dama por H7 y dama F6 resulta inmediatamente ganador. Bien, volviendo a la partida tras F6, Alsina responde con torre D6, de acuerdo con la maniobra defensiva que ya tenía prevista para llegar justo a tiempo de eliminar este peón antes de que se produzca el mate en G7, y Peralta continúa con torre F5. Y de esta forma apuesta por esta atractiva continuación de ataque, pero con un juego correcto, las negras pueden evitar los peligros más graves y al menos sobrevivir, como veremos a continuación. Ahora para Alsina
es forzada la captura dama por e4, Peralta sigue con dama h6, y ahora la amenaza de mate en g7 obliga a la entrega torre por f6, y Peralta responde con la captura mecánica torre por f6, pero con ello desaprovecha su última oportunidad de conseguir ventaja gracias a sus amenazas de mate en el medio juego. En vez de ello, resultaba mucho más fuerte torre h3 con la amenaza de mate en h7, lo que obliga a las negras a dar jaque en la primera fila con dama b1. Ahora las blancas es forzado también taparse con caballo c1, y las negras no tienen más remedio que entrar en la variante forzada del sacrificio de dama, dama por c1, dama por c1, torre por f5. Las blancas regresarían con dama h6, a vueltas con la amenaza en h7. Hay que darle un aire a ese rey, torre d8, seguiría dama h7, rey f8, d6, amenazando mate, pero naturalmente este peón es capturado, torre por d6, y ahora sencillamente dama h6, rey e7, torre e3, las negras se taparían con torre e6, todo esto les resulta forzado, torre por e6, rey por e6, por ejemplo ahora dama b8 para las blancas, alfil e4, y ahora las blancas capturan algunos peones con dama b6, rey d5 y dama a6, pero ahora tras c4, las negras tienen una posición muy compacta, prácticamente una fortaleza, y aunque hay que vigilar el peón pasado de las blancas, lo cierto es que tienen buenas posibilidades de entablar este final. En la partida, tras la captura torre por f6, siguió dama por e2, y ahora las negras ya han pasado lo peor y con un juego correcto ya no deben perder. Aquí Peralta continuó con torre h3, pero ya aparecen los jaques de la dama negra en la primera fila con dama d1, y atención porque las blancas deben jugar con precisión, torre f1. Sería mucho peor rey f2, ya que tras dama d4 las blancas deben vigilar que las negras no capturen la torre de f6 con jaque, rey g3, sería mucho peor rey e2 por torre 8, tras rey g3 seguiría dama e5, y ahora quedaría taparse del jaque, torre f4, pero igualmente tras dama e3, torre f3, esto lleva al cambio de damas, y tras la captura alfil por d5, con 3 peones por la calidad, las negras van a ganar este final. La ventaja material es demasiado grande. En la partida se jugó torre f1, y tras dama d4, jaque, rey h1, dama g7, la dama negra regresa justo a tiempo por la gran diagonal de cubrir su enroque y eliminar de raíz el ataque de las blancas. Peralta cambió damas con dama por g7, había la opción de retirarse con dama d2, pero realmente la dama negra está mejor colocada y las blancas ya no van a poder crear amenazas de ataque. Así pues, tras dama g7, rey g7 se llegó al final. Una lástima para Peralta con las buenas oportunidades que ha tenido de ataque en el medio juego, pero no se han podido concretar, y ahora las negras juegan este final con 2 peones por la calidad y una posición ligeramente mejor. Sigue d6, evidentemente lo mejor que tienen las blancas en esta posición es este peón de d pasado, y Alsina responde con alfil d5, pero no parece que esta sea la mejor continuación. Resultaba más natural torre d8, que además lleva acompañada una idea que veremos a continuación, torre d1 y alfil e4 para las negras. Tras, por ejemplo, la natural rey g1, seguiría c4, con la astuta idea de jugar alfil d3 y bloquear la acción de la torre blanca por la columna d para a continuación capturar impunemente el peón de d6. Las blancas deben evitar esto y seguiría, por ejemplo, torre d4, f5, a continuación el rey negro se plantea acercarse para capturar el peón blanco avanzado, seguiría, por ejemplo, g4, h6, g por f5, alfil por f5, torre a3, a5,
rey F2, rey F6. Es demasiado pronto para alfil D3, puesto que seguiría D7 y a continuación torre D6. Pero tras rey F6 ya se puede continuar con alfil D3 y las blancas lo mejor que tienen es simplemente capturar el peón de C4 y cambiarlo por el de D6 con una posición igualada. Las negras tienen dos peones por la calidad, pero no pueden avanzar, y con peones en ambos flancos la torre sigue siendo muy fuerte. Así pues, perfectamente se podrían firmar las tablas en esta posición. Volviendo a la partida, tras alfil D5, Peralta responde con torre A3, que defiende su peón de A2 y ataca el peón A6 de las negras, y Alsina replica con torre D8, a lo que sigue torre D1, atacando el alfil, y aquí Alsina debe conformarse con jugar alfil C4, ya que no es posible capturar torre por D6 por el doblaje de torres en D3 y se pierde el alfil de D5. Tras alfil C4 sigue torre A4 atacando el alfil B5, torre E4, alfil D7. Estas jugadas no alteran el equilibrio que hay en este final. Torre E7, B5, las negras empiezan a avanzar sus peones, lo cual puede tener ya cierta importancia. Rey G1, el rey blanco aún tiene que avanzar bastante para llegar al centro del tablero. B4, aquí si acaso era considerar avanzar C4 para poner los peones en cadena y, defendiendo el de A6, mantener todos los peones defendidos. Pero bueno, tras B4, las blancas inmediatamente aprovechan la situación para hostigar los peones negros. Torre E5, C4, torre C5, atacando los peones por detrás, como mandan los cánones. Y Alsina aquí responde con alfil B5, lo cual en principio da estabilidad a su falange de peones en el flanco de dama. No obstante, era muy interesante B3, tratando de conseguir no ya uno, sino dos peones pasados en el flanco de dama. Seguiría torre D2. Mientras puedan demorarlo, las blancas no van a cambiar en B3. Pero tras torre B8, la amenaza B2 obliga a las blancas a capturar, ya que tras jugar torre B2, simplemente con alfil E6, más tarde o más temprano será necesario capturar en B3. Así pues, tras la captura en B3 y la recaptura C por B3, las negras consiguen su objetivo de tener dos peones pasados en el flanco de dama, aunque están separados. Torre B2 inmediatamente para bloquear este peón. Alfil E6, torre C7 para atacar el otro peón por detrás. A5, torre A7, torre B6. En definitiva se va a cambiar este peón por el de D. Torre A5, torre D6. Y las negras mantienen los dos peones por la calidad en este final, pero su posición es muy compacta. El alfil de E6 defiende en F7 y el peligroso peón pasado de B3. Y ciertamente las negras están ligeramente mejor en este final. Con un juego correcto seguramente el resultado deben ser tablas, pero las negras pueden seguir jugando a ganar y las blancas aún deberán trabajar si quieren finalmente llegar a tablas en este final. En la partida se jugó alfil B5 y Peralta continuó con torre C7, C3 ahora. En el caso, por ejemplo, de rey F6, el rey se acercaría para intentar capturar el peón de D6, seguiría rey F2 y rey E6 sería contestada con torre E7. Si las negras no quieren perder su base de F7, deben regresar con rey F6, lo que por ejemplo podría dar lugar a una secuencia de repetición de jugadas y en definitiva otra vía más para llegar a tablas en este final. Después de C3 siguió rey F2, pero era mejor para las blancas continuar con torre D4, atacando el peón de B4, y tras A5 torre A3 en vez de torre A7,
y los peones negros del flanco de dama no pueden sostenerse en buenas condiciones. B3, entregando el peón, dado que B por A3, torre C3 es horrible para las negras. B3, torre por C3 y A4. Las negras mantienen un peón pasado defendido a costa de haber entregado el otro. Y bueno, mantienen cierta compensación en este final, pero en todo caso el resultado natural siguen siendo las tablas. En todo caso, tras rey F2, se jugó rey F6, torre D4 ahora, pero las negras ya pueden responder con rey E5, lo cual en definitiva lleva tras torre B4, torre D6, a este cambio de peones, y las blancas ahora naturalmente capturan torre por C3. Sería una grave imprudencia torre F7, ya que tras C2 este peón daría grandes posibilidades de victoria a las negras. Torre C7, torre D2, rey E3, dado que en caso de rey F3, torre D6 ganaría, rey E3 y ahora torre G2. Pero evidentemente Alsina no tiene por qué entrar en esto, y captura en C3, a lo que sigue torre D2, rey G3 y torre por A2. Con la captura de este peón, inmediatamente desaparece cualquier posibilidad de las blancas de crear un peón pasado y las negras ya no pueden perder este final. En caso de querer intentar algo más, había el recurso de jugar alfil F1 para capturar en G2, a lo que podría seguir torre E3, rey D6, torre 1, alfil por G2, torre B6, rey C5, torre A6, alfil D5, ahora para las negras, pero esto es innecesario y tampoco resulta suficiente para que las negras puedan jugar a ganar con garantías. Tras torre A2, siguió torre C5, rey D6, torre C3 y se acordaron tablas. Lo primero que hay que indicar es que no es factible para las negras jugar alfil C6 atacando el punto G2, puesto que seguiría torre B6 y perderían el alfil. En caso de querer capturar el peón de G2, habría que ir por la otra vía, alfil F1, a lo que seguiría torre D4, rey E5, torre D1, alfil por G2, y ahora torre C7, atacando los peones por detrás, F5, torre 7 por ejemplo, sí, torre 7, rey F6, torre H7, alfil E4, y las negras están ligeramente mejor, aunque evidentemente el resultado natural son las tablas. Pero si lo desean, mientras puedan avanzar los peones, pueden seguir jugando. Bien, en todo caso se acordaron tablas. Espero que esta partida os haya gustado. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.